En la secuencia Stabat Mater dolorosa y justa crucem lacrimosa d'un pendebat filius. Estaba la madre de pie junto a la cruz llorando. La actitud del sufrimiento, hay un sufrimiento que es producto del pecado y por lo tanto es un sufrimiento que nos trae pesar, que nos da fragilidad. Pero también cuando uno aprende a sobrenaturalizar y entiende la encarnación del Hijo de Dios, hay un sufrimiento que es sobrenatural, y de ese sufrimiento participa la Virgen. La gente a veces, cuando no sabe teología, no entiende por qué la Virgen sufre o aparece en Fátima o en alguna otra aparición llorando, porque el dolor espiritual es un dolor que es redentor. Cuando uno comparte el dolor con otro, cuando uno siente, dice Pablo, que completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo Jesús para bien de su iglesia, de su cuerpo, para bien de su cuerpo que es la iglesia. No es que a Jesús no le faltó nada para redimirnos, está todo, pero nosotros tenemos que encarnar esa redención y también significa eso asumir el sufrimiento. ¿Qué tenemos que hacer con los sufrimientos? Sufrir hasta el fondo. Por eso cuando uno hace un duelo, por ejemplo, hace bien contarlo. Y hacemos mal en querer consolar, porque es parte de la purificación, es parte del crecimiento. Nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo de integrar a la vida cristiana el sufrimiento. El sensus fidelium, o el sensus ecclesia, el sentido de los fieles o de la Iglesia, reconoció siempre esta asociación de la madre. Una madre está donde está el hijo, y esto siempre se percibió en la Iglesia. Y la Virgen entonces también acompaña al Hijo en la historia de la salvación y particularmente, como toda madre, en los momentos de dolor y en los misterios de carácter y de valor propiamente sacrificial, como nos recuerda este Evangelio, que la Virgen, y la secuencia comienza con eso, estaba de pie junto a la cruz. Por eso la Iglesia, desde época de los Santos Padres, ha recordado con devota devoción los dolores de Nuestra Señora, interpretando la profecía de Simeón, que es otro posible evangelio para la liturgia de hoy, y contemplando teológicamente el misterio de la cruz. Orígenes, un escritor que el Papa Benedicto citaba mucho, y los escritores orientales principalmente, vieron en la espada de dolor el símbolo de los dolores de la madre del Mesías. A partir del siglo VIII, los años 700, los escritores eclesiásticos hablaban de la compasión de la Virgen, sentir compadecerse. ¿Cómo nos cuesta? A veces estamos muy encerrados en nosotros mismos y nos cuesta sentir. De ahí viene simpatía. Sin en griego es con y pathos sentir. Simpático es el que siente con el otro. Desde el siglo XII se dio culto a los 5 dolores de María, que más tarde pasaron a ser 7. Tuvieron una pequeña inflación los dolores de la Virgen, pero esa es la contemplación de los misterios del Evangelio. La multiplicación de himnos de carácter religioso, composiciones poéticas en forma de lamentaciones o llanto de María, que dan lugar a un género de literatura muy peculiar, de carácter cultual, que se llaman los planctus, que viene de plañir, de llorar, gemidos, los planctus Mariae, los gemidos de María, que en parte pasan a la liturgia local en la Edad Media. Son un testimonio de devoción que el pueblo fiel profesaba a la Virgen Dolorosa. La fiesta litúrgica propiamente dicha de la Virgen de los Dolores comenzó a celebrarse en Occidente en la Edad Media. Primero se celebraba como una conmemoración que se hacía después de la celebración de la Pascua, ya que no había habido lugar en otros días por su asociación con Cristo en la Pasión. No se sabe cuándo ni dónde se introdujo esta conmemoración de la Commendatio Beate Maria Virginis, comendación, encomendar. ¿Por qué? Porque Jesús se la encomienda a Juan. Juan la recibió como suya. O después otros títulos que tuvieron la Virgen es la transfixio, que la Virgen es traspasada, como anunció Simeón. También se la conoció la liturgia como el martirio de María, la lamentación de María,
los plantus, los gemidos de la Virgen, y finalmente de Doloribus Beate Mariae Virginis, como la conocemos ahora. En algunas iglesias se conmemoraban solamente los 5 dolores de la Virgen. En el siglo XV y más en particular en el XVII se celebraba la fiesta de la Dolorosa, principalmente entre los servitas, en forma parecida a la misa actual. En ese siglo celebraban 2 fiestas conmemorativas de los 7 dolores de María. Una el viernes después del Domingo de Pasión, conocida como el Viernes de Dolores, y otra en el tercer domingo de septiembre con rito doble de segunda clase. El Papa Benedicto XIII extendió a toda la Iglesia la fiesta del Viernes de Dolores, y en la Argentina nos queda el Viernes de Dolores, el viernes de la 5ª semana de Cuaresma, y nosotros en Argentina todavía tenemos esta memoria. Y eso el Papa lo había extendido en 1472. Y lo mismo hizo el Papa Pío VII en 1814 con la segunda fiesta, que es la de hoy, y fijando su celebración para el día que estamos haciéndolo. Vamos a pedir a la Santísima Virgen esto que todos tenemos, el sufrimiento y el dolor, ponerlo en la perspectiva de Cristo. Solamente de esa manera nosotros podemos, como María, afrontar nuestras situaciones difíciles de pie. Yo le tengo, y por eso celebro esta misa, mucha devoción, un testimonio pequeñito personal. No cuento sentimientos porque los sentimientos no se pueden comunicar. Ustedes en todo caso ven una cara y escuchan palabras, pero los sentimientos no se pueden comunicar porque son sentimientos, uno los siente. Yo no puedo con una varita mágica tocarlos a ustedes y que sientan lo que yo siento, no se puede, como ustedes tampoco pasarme sus sentimientos a mí. Sí que puede haber un tema de compasión, de tratar de ponerme en el lugar del otro, pero eso siempre va a ser una cosa artificial, no va a ser real. Pero yo tengo mucha devoción y mucho cariño a la Virgen de Fátima, y silentemente hay 2 devociones que están emparentadas como Fátima, porque cuando, como atestiguan los diarios de la época, el 13 de octubre, cuando toda la gente ve la danza del sol, cuando toda la gente estaba mojada porque había estado lloviendo y de golpe se encuentra seca, todo eso ve la gente y lo ven de otros pueblos inclusive. Pero lo que ven los pastorcitos, Lucía, Jacinto y Francisco, es a la Virgen que de alguna manera se despide de esas visitas que hizo a Cova de Iría, y la ven vestida como Nuestra Señora del Carmen y como Nuestra Señora de los Dolores. Por eso son advocaciones que yo tengo muy arraigadas en mi espiritualidad. Vamos a encomendarnos a la Virgen, que es siempre nuestra Madre, para que nos ayude, para que nos acompañe y para que nos haga superar todas nuestras pequeñas o grandes adversidades. Que así sea.